La clase de hoy es muy importante. Quiero comentarte que vamos a empezar a analizar las herramientas con las que vas a necesitar a lo largo de todo tu camino para convertirte en técnico profesional y para poder ofrecer tus servicios. Pero antes que nada, ten en cuenta que no es necesario que tengas todas las herramientas que te voy a mostrar. Se puede empezar de a poco. Podés empezar con un par de herramientas de desarme y luego, a medida que vayas avanzando, adquirir otras con la finalidad que puedas realizar diagnósticos más avanzados y que te brinden mayor comodidad. No es necesario que tengas todas las herramientas al principio. Podés empezar con muy pocas e ir generando ingresos. Vamos a dividir las herramientas por las siguientes categorías. Una, desarme de equipo y reemplazo de periféricos con conexión de flex. 2, herramientas de diagnósticos. 3, herramientas de soldaduras. Vamos a segmentarlas así para que puedas analizar cada una de ellas. Ahora vamos a empezar con las herramientas que vas a necesitar, preferentemente para desarmar equipos. Vas a contar con un kit de destornilladores con diferentes puntas. Estas puntas son de precisión. En este caso yo cuento ya directamente con un kit que contiene no solamente destornilladores, sino también ventosas, pinzas y púa. Pero con un kit de destornilladores que sea en lo posible de buena calidad para que te duren, en conjunto con lo que viene a ser una púa, vas a poder comenzar a desarmar equipos, la mayor parte de ellos, y vas a poder empezar a realizar reparaciones. Te recomiendo que estas puntas también sean imantadas. Vamos a mostrarte acá que eso se calza ahí y ya podemos trabajar. Para los Motorola van a necesitar mucho T4, T5, T3. Y para la mayoría de equipos con una cruz de 1,5 o 2 vas a poder utilizarlo de manera correcta. Inclusive acá hay otras combinaciones con las cuales podés trabajar iPhone porque tienen otro tipo de tornillo. Pero es muy probable que necesites otro kit de destornilladores para Apple. En primera instancia necesitamos un kit de destornillador de precisión con puntas intercambiables tanto para Android como para Apple. Podés esperar que te llegue el teléfono de Apple para comprarlo luego. Y vas a necesitar una púa plástica o metálica para poder comenzar en este rubro. Las púas metálicas las podés conseguir en una empresa discográfica o en lo que viene a ser venta de instrumentos musicales. Son exactamente iguales. Ahora vamos con el desarrollo de las herramientas que vas a necesitar para realizar un diagnóstico correcto. Si empezamos a analizar las herramientas de diagnóstico, nos vamos a encontrar que no son muchas, pero sí son muy importantes. Primero que nada, como tal vez muchos deben saber, vamos a necesitar un multímetro o tester. Se le menciona así porque tiene la capacidad de poder medir múltiples mediciones, como resistencia, voltaje, corriente y en este caso inclusive capacitores. Y ahí va uno de los consejos que te podría dar al momento de adquirir uno. En lo posible, si vas a adquirir un multímetro, verifica que tenga para poder realizar mediciones de capacitores. La F de faradio, que es la medición con la que encontramos valor en los capacitores, o podés encontrar con una C de capacitores o la simbología electrónica. Verifica eso. Este tipo de multímetro viene a ser uno de los más económicos que hay, con la capacidad para poder medir capacitores y todas las otras mediciones. ¿Es importante que te compres el mejor? Realmente no, todos van a medir prácticamente por igual, pero sí es verdad que algunos que tienen un costo más elevado tienen mejor calidad y va a tener una mejor duración. En otros módulos vas a ver cómo configurarlo de manera completa un tester y cómo poder realizar las distintas mediciones. Tenemos un multímetro de este tipo, tradicional, o tenemos otros un poco más
completos, pero más que completos podríamos decir cómodos de utilizar, porque tiene exactamente la misma posibilidad en lo que viene a ser las mediciones, con la diferencia de que esto es autorrango. Es decir, cuando queremos realizar una medición en este tester, lo que tenemos que hacer es previamente, preferentemente, sabiendo cuál es el valor que tiene que medir, poder dirigirlo hacia el valor máximo y así poder realizar la medición correcta. Tenemos que estar eligiendo a cada rato su escala de valores. En cambio, en este autorrango ya no. Tan solo encendiéndolo vas a poder directamente realizar la medición y el valor va a aparecer directamente acá, sin que tenga que estar acomodando la escala. Esto es un autorrango. Por cierto, este modelo es muy bueno. Tiene múltiples mediciones y podés medir capacitores inclusive. Algo importante a destacar es que la mayoría de las puntas que trae, la mayoría de los testers son muy malas. Ni hablar si son de los económicos. A tal punto que se suelen dañar este sector de acá y se rompen. Es probable que tenga que comprar varias veces las puntas debido a eso. En este caso, este multímetro vino con buenas puntas finas que se me terminaron rompiendo, pero pude conseguir otras de punta fina que resultaron relativamente buenas. Mientras más fina la punta, mejor. Y mientras más calidad sea las puntas principalmente, más te va a durar y mejor te va a beneficiar en tu trabajo. Así que es más importante, casi por así decir, las puntas que el multímetro en sí. Pero este funciona muy bien. Otro aspecto a tener en cuenta es que si te compras un multímetro, en lo posible te compres uno que tenga continuidad para medir con sonido. Va a tener ese símbolo de ahí, o un símbolo de música. Tenemos otro multímetro, también autorrango. Este es un poco más avanzado. Este multímetro te permite conectarlo a la computadora y poder tener la visualización de la pantalla de forma digital en la PC. Pero es un autorrango como el que se encuentra allá detrás. La verdad que está muy bueno. Tenemos para medir capacitores también. Fíjense, ese es el símbolo del capacitor. Lo aprenderán más adelante a detalle. Pero sale mucho más caro. El multímetro es la herramienta principal para poder medir los componentes electrónicos de una placa y así poder verificar en qué estado se encuentra. Se pueden realizar mediciones en distintos lados de la placa y así poder, por ejemplo, chequear si ingresa la carga, si le llega el conector de batería, si está activo un circuito, si está en corto, entre muchísimos más. Viene a ser una de las herramientas principales. Una herramienta que es grandiosa y que te vamos a enseñar a utilizarlo por completo es el tester USB. El tester USB tiene la capacidad de poder mostrarte directamente, te va a mostrar lo que viene a ser el consumo de corriente y de voltaje que tiene cuando cargas el teléfono con el cargador, con el transformador. De esta forma, lo que vas a poder hacer es conocer, según el número que aparezca acá, que está basado en la carga del dispositivo, si el teléfono carga, podés distinguir si un teléfono carga, si el teléfono tiene el pin de carga dañado, podés verificar inclusive si el teléfono enciende, podés verificar si enciende por más que la pantalla no esté funcionando, podés verificar si está en corto, si tiene fuga, si está roto el cargador. Todo eso te lo vamos a enseñar en el módulo de diagnóstico. Es increíble todos los trucos y datos que tenemos para que tan solo con esta herramienta que es muy simple, tester USB o USB tester o doctor USB, tiene distintos nombres, puedas así directamente adquirir este producto y gracias a esto, sin desarmar el equipo, sin desarmarlo, verificar todo lo que te mencioné. Encendido, carga, corto, fuga, un montón de cuestiones, tan solo con un USB tester. Esas son herramientas que sí o sí deberías de tener. Y la tercera herramienta, que ya es para un diagnóstico un poco más avanzado, viene a ser la fuente de laboratorio.
¿Qué son estas fuentes? Esta fuente es una fuente de energía que va a brindarte la energía necesaria para que puedas enviarle al teléfono corriente y voltaje. De esta manera se va a alimentar el teléfono, se va a alimentar la placa porque se conecta directamente en el conector de la placa y te va a mostrar de forma digital como si fuese el tester USB. Te va a mostrar de forma digital el consumo que tiene el teléfono, que es lo que consume para alimentarse en determinados momentos. Nosotros tenemos un listado y te vamos a explicar más adelante de cuál es el consumo correcto en Android y en iPhone. Entonces, al tener la lista vos vas verificando si es el consumo indicado ahí. En algunos casos que el consumo sea diferente, podés saber si el equipo tiene corto, si tiene una fuga, si enciende o si se queda tildado en algún momento que está cargando el sistema y así poder distinguir por dónde viene la falla. Además te sirve para poder alimentar la placa y en el caso que haya un corto, que ese corto sobrecaliente y así puedas distinguirlo y llegar a reparar la placa. Esta fuente, este modelo en particular, tiene la posibilidad de tener varias funciones a la vez. Te lo recomendamos, está muy buena. Dentro de las recomendaciones te voy a decir de que trates de comprar una fuente que tenga 5 amperios de corriente. 5 amperios de corriente. El voltaje que tenemos ahí ya directamente nos sirve para trabajar, está bien, pero es preferible que tengas en cuenta los 5 amperios, porque vienen algunas más económicas que tienen 2, pero la verdad es que te puede llegar a servir en algunos equipos y en otros no. Entonces vas a estar con una herramienta incompleta. Esta tiene la capacidad de poder trabajar a 5 voltios como una fuente. Fíjense que directamente me está mostrando lo que viene a ser los consumos, el voltaje que estoy entregando y el consumo de este lado. Eso lo vamos a aprender más adelante de forma digital y me lo está mostrando también de forma analógica con las agujas directamente para poder verificar de un tiempo más real si hay un consumo o no. Fíjense cómo se va subiendo digitalmente y el valor ahí. Por otro lado, no solamente tenemos eso, sino que en este modelo también cuenta con un tester USB. Esto de acá viene a ser una pantalla y se puede conectar el USB y te carga el teléfono y así podés ver los consumos. Aparte de eso, tenés la opción de alimentarlo, que es la salida. Esta salida se le pueden colocar las puntas del tester o unas puntas para fuente que también vienen con distintos tipos de, podríamos decir, de conexiones. O tenemos la opción de testeo. Las puntas del tester van conectadas acá y tenemos la capacidad de poder medir el voltaje. No es un multímetro que mide múltiples mediciones, pero sí te puede medir el voltaje. Así que está muy, pero muy bueno. Y además, en los teléfonos como iPhone, podemos presionar el power. Esto sería como un iPower y el teléfono enciende. Es un modelo muy completo. Tenemos una función analógica, digital, de fuente. Tester USB, ya van 3 cosas. Tenemos para poder medir como si fuese un voltímetro, 4 cosas, y tenemos para poder cargar un teléfono 5 cosas y para poder encenderlo 6 cosas en total. Si bien están las puntas que podemos utilizar del tester, también es cierto que tenemos la opción de poder comprar un iBoot que tiene múltiples puntas para poder trabajar distintas marcas de Android e inclusive iPhone. Esto va conectado en los teléfonos de batería interna en el teléfono y de esa manera, cuando es conectada en la placa, ya podemos encenderlo y verificar el consumo según el listado que les mencionaba, si están bien o no. Esta fuente tiene la capacidad, en resumidas cuentas, de poder entregarte 15 voltios, que lo podés regular de acá, y te va a enviar siempre 5 amperios. Pero el teléfono consume lo que necesita. Tenemos otro modelo de fuente que está bastante bueno. En este caso, este modelo se puede regular el voltaje como regulábamos acá, pero además lo que se puede regular
es la corriente. En este caso, este te entrega sí o sí 5 amperios de corriente y el teléfono consume lo que quiere consumir. Sin embargo, este modelo de acá, vos podés elegir si lo colocás en 5 amperios porque es de 5 amperios, o si lo colocás en 4, en 4,5, en 3, en 2, en 1, lo podés elegir. Ese viene a ser un beneficio que tiene este modelo al lado de este otro. Podemos elegir el amperaje para distintos tipos de mediciones que queramos hacer. De igual forma, recomiendo las dos. Esta también lo utilizamos porque tiene, en vez de 15 voltios, este tiene 30. Para un teléfono celular ya con 5 estamos bastante bien, lo demás sobra. Y 30 también sobra, pero nos permite trabajar notebook, nos permite trabajar otro tipo de tecnología con esta misma fuente. Así que tendrás la opción de poder comprar cualquiera de esas dos. 30 voltios con 5 amperios, recomendado, si es que también vas a reparar más adelante otros productos tecnológicos. O una de 15 voltios y 5 amperios también está recomendado. Y si es este modelo en particular, vas a notar que tenés para realizar muchas funciones acá en una sola fuente. Está muy recomendado. Después hay otras herramientas que te pueden ayudar a diagnosticar más fallas del teléfono celular. Por ejemplo, tenemos lo que viene a ser un Doflex. Esta herramienta de acá va conectado en el puerto de carga, en este caso de iPhone, y según mediciones que podemos tomar acá, podemos saber si el pin de carga está bien soldado o si las pistas se encuentran bien o están en corto. También tenemos la opción de poder realizar lo mismo con un micro USB o con un tipo C como este de acá. Después también podemos encontrar otras herramientas, como por ejemplo, acá tenemos un multímetro pero del tipo SMD para componentes electrónicos. Y tenemos las puntas de ese lado para poder hacer mediciones. Es otro tipo de tester. Esto directamente trabajaría en la placa midiendo esos componentes en sí, detectando cuál es su valor. Porque sabiendo el valor o el voltaje, buscando donde tiene que estar, si no está ahí un problema, o si sabemos que un determinado componente tiene que medir algo y no lo mide, sabemos que hay otro problema y así podemos ir llegando a la solución. Así que estas han sido las herramientas principales de diagnóstico, las cuales te recomendamos que puedas ir adquiriendo. Pero si vamos a la realidad, principalmente lo que sí o sí vas a necesitar es un multímetro, puede ser un económico como este. Sí o sí tiene que medir capacitores, no es necesario, porque en general no lo vas a medir salvo estés tratando de reparar una placa en sí, cuando te metas más a la electrónica. Pero vas a necesitar sí o sí para diagnosticar un multímetro y un tester USB. Con eso podés empezar muy bien. Cuando ya quieras ver si una placa tiene corto, fuga y esta herramienta no te lo puede especificar con una totalidad, sí vas a necesitar una fuente de laboratorio. Y esta fuente de laboratorio te va a ayudar. Entonces serían tester, un multímetro, tester USB, y cuando puedas comprar una fuente, con esas tres cosas ya podés trabajar en su totalidad. Después vienen algunos insumos chicos, otra herramienta de diagnóstico que te pueden llegar a ayudar a ahorrar tiempo más que nada. Pero las anteriores mencionadas son las principales que tenés que tener en consideración. Para lo que viene a ser el área de soldaduras, vas a necesitar sí o sí una estación de soldado. La estación de soldado se llama así porque es una estación que tiene una fuente y te permite trabajar con su pistola de calor la expulsión de aire caliente. De esta forma vas a poder retirar componentes por calor. Más que nada los componentes SMD, que esos componentes vienen a ser los que se encuentran en la placa, que están montados y soldados de forma superficial. Como en mucho de esto el estaño no se ve, no podemos trabajarlo con el soldador. Esto es un cautín o soldador de lápiz que viene en la misma estación. Tienen que comprar en lo posible una que tenga una pistola de aire y otra estación aparte que tenga un soldador de lápiz o una que contenga los dos. El soldador de lápiz se utiliza más que nada en aquellos componentes que sí se puede llegar a ver el estaño.
En los que no se ve el estaño porque están por debajo de los componentes, se retiran con la pistola de calor. Aparte, la pistola de calor también te sirve para poder calentar tapas selladas y para poder calentar las pantallas y poder retirarla. Así que es una herramienta obligatoria para que puedas trabajar directamente en lo que es soldaduras y cambios de pantalla. Tenemos para regular, por ejemplo, el aire, la fuerza con la que va a salir el aire. Tenemos para regular inclusive lo que viene a ser el calor, la temperatura de la pistola, en este modelo se encuentra ahí. Y tenemos para regular lo que viene a ser la temperatura del soldador. Además, anexo, recomendamos tener un limpiador de puntas para poder mantener bien el soldador y de esa manera que pueda soldar bien en cada uno de los trabajos que las pueda ingresar. Algo a destacar es que aparte de esto, que viene a ser la inversión un poquito más grande al lado de los otros productos, no es caro, evidentemente no es algo que va a valer $10, pero es una herramienta que se puede pagar tranquilamente. Aparte de esto vas a necesitar estaño para poder soldar. Acá tenemos uno de los estaños que utilizo que funciona muy pero muy bien. Si quieren pueden pausar el video y tratar de conseguir uno de características similares o la misma marca y modelo. Al igual que este otro. El estaño se funde, se derrite con la pistola de calor o con el soldador y nos sirve para poder unir componentes a la placa. Después tenemos lo que viene a ser flux. El flux, la función del flux es que el estaño pueda tomar una mayor temperatura cuando se le pasa el calor. De esta manera va a ayudar mucho a que puedan soldar o desoldar de forma más rápida. Este es un estaño, mejor dicho un flux, que va a permitir que el estaño se derrita de una manera rápida, pero en algunas ocasiones este tipo de flux puede dejar un poco de residuo, por así decir, un poco de grasitud en la placa. Por lo tanto van a tener que limpiarlo luego con alcohol isopropílico. Esto es un alcohol que tiene el 99,9% alcohol y el 0,01% agua. Es este mismo de acá, alcohol isopropílico. Tal vez en tu país puede llegar a tener otro nombre, pero es el alcohol puro puro. No es el etílico, que suele tener un 60-80%, sino que es 99,9%. De esa manera se puede utilizar en la placa, humedecerlo por completo inclusive, con algunos cuidados como verán más adelante, y limpiar sulfatos, limpiar grasitud que quede del estaño o del flux. Tenemos en este caso otro tipo de flux muy recomendado, se los recomiendo mucho. La verdad es que este modelo funciona muy pero muy muy bien. Vamos a tratar de enfocarlo para que lo puedan ver. Este modelo de acá, si lo pueden conseguir, le va a gustar mucho porque no deja casi residuo. Casi que tampoco genera humo al momento de calentarlo. Trabaja muy pero muy bien. Por supuesto que es más caro, ¿verdad? Así que tenemos distintos tipos de estaciones de soldado. Hay muchos modelos de flux. El alcohol isopropílico es uno solo. Mi consejo es que en la estación de soldado no se fijen tanto en el modelo porque todas son muy similares. Por lo menos las que tienen un precio que, por ejemplo, en Argentina, a la fecha 2023, 3 de febrero, está rondando aproximadamente 20.000 pesos, 25.000 pesos, la que valen entre 20.000 a 30.000 pesos. Ya les digo cuánto sería en dólares para que tengan una idea. Serían alrededor de $60. Son todas iguales. Cambia un poco el tipo de material, los botones, los potenciómetros, va a cambiar un poco eso, pero son todas iguales. Recién se va a ver una diferencia en aquellas que están aproximadamente unos $250. Otro tipo de estaciones que son más caras, tienen una precisión mejor en el calor,
un calor más concentrado. La verdad que en eso sí se puede ver la diferencia. Después son todas iguales. Y estas estaciones ya te sirven para poder trabajar sin problema. Muchas tienen también para intercambiar la boquilla y trabajar así con distintos tipos de puntas, para tener una mejor precisión o un calor en un área más reducido, más amplia. Otro tipo de herramienta que te puedo mostrar es, por ejemplo, estaño en pasta. El estaño en pasta que vemos acá es una herramienta que nos va a servir para poder soldar más que nada componentes electrónicos o realizar revaling cuando estén trabajando en microelectrónica. Este es un estaño que ya está sólido, por así decir, y después tenemos este que está de forma casi líquida y al pasar calor directamente se va a endurecer, hace el procedimiento de la inversa. Lo que también tenemos como opción para soldar, estos son todos insumos más económicos, es una cinta térmica o llamada Kapton. Esta cinta lo que hace es proteger todo lo que esté debajo de ella, entonces se puede retirar un poco de cinta y colocar arriba de cierta zona donde queremos que no le llegue tanto calor. De esa manera evitamos que ese componente se queme o reducir así su temperatura. Van a trabajar también con malla de soldante. La malla de soldante es una malla de cobre, no es nada más ni nada menos que una malla de cobre, que también vienen de distintas calidades. Lo ideal sería que en estos insumos, como la malla de soldante, como el estaño y como el flux, traten de comprar buenas herramientas, que sean tal vez un poco más caras, pero que les sirva, porque si ustedes compran el estaño el más barato, el flux el más barato, o la malla de soldante más económica, es muy probable que les cueste mucho soldar. Comprando un buen estaño, un buen flux, van a soldar rapidísimo, van a hacer un buen trabajo y no se van a estresar, van a disfrutar del trabajo. Si ustedes compran estos insumos muy económicos y de mala calidad, no les va a gustar el trabajo y se van a estresar en el procedimiento. Lo ideal es trabajar lo más cómodo posible. En cambio, las estaciones de soldado ya dijimos que son todas más o menos iguales. En otros trabajos más avanzados podríamos trabajar también con un hilo jumper. Esto viene a ser un hilo de cobre, un filamento, que la finalidad del mismo va a ser poder realizar puentes, por ejemplo, y así reconstruir pistas o circuitos. También tienen que contar con lo que viene a ser pinzas de precisión. Esta pinza que estoy mostrando ahora acá es una pinza de calidad baja. Las pinzas de precisión más económicas no son de buena calidad. No se lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque van a notar que estas pinzas, al presionarlas, son muy blanditas. Cuando queremos agarrar un objeto, fíjense, yo voy a tratar de colocar, por ejemplo, ahí mi dedo. Cuando lo queremos agarrar y presionamos, la pinza se dobla hacia afuera, no suele agarrarlo. En cambio, otras que son más caras, son más rígidas y tienen una punta bien finita, ya cambia bastante la calidad. Lo que ustedes presionen, lo va a presionar muy pero muy fuerte. Fíjense que no se dobla como se doblaba la otra recién. Es bastante buena. Y en la manipulación de componentes electrónicos, eso le va a facilitar mucho, ya que van a poder tomar bien el componente y retirarlo de la forma adecuada. Es imprescindible una buena pinza, aunque sea una, porque de estas económicas vienen kit que vienen como 5 o 6, pero realmente son malas. Es preferible una sola buena a tener muchas malas. Después lo que tenemos que hablar es acerca del soporte o el holder para las placas. Y acá estamos haciendo referencia a este producto de acá. Este producto de acá te va a ayudar para poder sostener la placa. Tiene unas muecas donde se sostiene, por ejemplo, vamos a colocarlo ahí. Este se mueve y así podemos sostener la placa realizando una presión y ajustando directamente desde acá.
De esta forma quedó enganchada de esta parte, de este soporte, del otro y de acá. Y ahí podemos trabajarlo. Esto viene a ser un holder, un soporte de placa económico. Hay otro tipo de soporte que es un poco más caro. No es necesario que lo compren. Pueden utilizar el más económico, pero también viene otro tipo de holder que es como este de acá. Este de acá, en vez de ir presionado, moviendo las guías directamente, tenemos dos guías que lo que va a hacer es ajustar cada lado para que ustedes puedan amoldarlo a la placa que van a colocar en el medio. Otro detalle es que se puede colocar directamente en la parte de la base inferior o la base superior. Y todos estos cuadrados que tienen acá les sirve para poder apoyar algún componente y poder trabajarlo sin que se mueva tanto, por ejemplo, para poder cambiar la aleación o realizar una limpieza en un integrado. Esto directamente iría acá, por ejemplo. Presionamos y ahí estaría sostenida la placa. No se derrite, esto de acá no se derrite. Y ahí queda fijo. Son distintos tipos de soportes de placa. Casi pudimos ver ya todas las herramientas que les viene a servir para lo que es soldaduras. Podríamos nombrar también un guante antiestático para manipular las placas. Si bien no es 100% obligación y se cree que casi es un mito el tema de la estática con respecto a los daños, la realidad es que sí, la estática puede dañar placas, pero lo cierto es que en los teléfonos vienen estos blindados justamente para que no se dañen. Entonces ya se vuelve opcional el uso del guante. Algo que te va a servir mucho también es utilizar un cepillo, puede ser uno de dientes, para poder realizar la limpieza con el alcohol isopropílico en la placa. O podés comprar alguno que te resulte más cómodo. Este tiene las cerdas un poquito más duras, no tan suaves, y puede raspar más fuerte la suciedad y quitar un mayor nivel. Y por último, lo que te puedo recomendar es que utilices una manta térmica. La manta térmica es la que tenemos acá. Esta manta térmica te va a permitir poder trabajar con calor encima de tu mesa y sin que se derrita. Aparte de que es antiestática, vamos a ir acercándonos. Aparte de que es antiestática, y además algunos vienen con zonas imantadas para poder dejar los tornillos agrupados en algún determinado lado. También es flexible, lo podés transportar, podés estar con el soldador a una temperatura alta de hasta 500 grados, dependiendo de la característica de la manta, pinchándolo sin que la misma se dañe. Y el color que tiene resalta mucho los tornillos, te sirve para poder tener en la vista cada uno de los componentes con los cuales vas a trabajar. Y algunos tienen bauleras para poder guardar en un determinado lado los tornillitos y que así puedas tenerlo mejor organizado. Así que una manta es algo muy recomendable para que puedas trabajar en todo lo que viene a ser microsoldadura y reparaciones en general. Para poder ir finalizando con las herramientas que vamos a necesitar para poder trabajar de manera total la reparación de teléfonos celulares y tablet, vamos a encontrarnos ahora con herramientas específicas para poder cambiar pantallas. La verdad que es como les contamos desde un principio, se puede empezar con algunas herramientas, no es necesario que tengan las más profesionales, pero estas profesionales les va a ayudar a ahorrar tiempo y a trabajar de una manera más cómoda. Ya la estación de soldado que estuvimos viendo le va a ayudar la pistola de calor a poder retirar las pantallas y de esa manera poder trabajarlo de la mejor manera. Después tenemos pegamentos profesionales para sellar las pantallas. Hay distintos modelos, este se llama B7000, tenemos T7000. Particularmente el T7000 es de color negro, cuando se seca el pegamento es como más chicloso, y el B7000 es transparente, cuando se seca el pegamento como más grumoso, por así decir. Estos son los pegamentos que se tienen que utilizar sí o sí, entre otros modelos como i300, i3000, para poder sellar pantalla. No se utiliza la gotita, no se utiliza PoxyRan, ninguno de esos tipos de pegamento que son 100% nocivos para el teléfono celular y tóxico para el ser humano y corrosivo para el teléfono en sí.
Otra herramienta que vamos a estar utilizando va a ser la misma púa que estuvimos hablando, o bien algunas espátulas específicas para poder desmontar la pantalla y poder tener una mejor maniobrabilidad al momento de manipularlas. Hay muchas espátulas de distintos tipos, por ejemplo tenemos una plástica, esta también ayuda a las baterías a poder retirarla, y al ser una espátula plástica en general no tiene filo el borde, por lo tanto evitas cortar algún flex. Por otro lado, vamos a contar con herramientas que también te van a ayudar a poder retirar una pantalla, que viene a ser una ventosa o sopapa, como también se le dice acá en Argentina, que bueno, consta de poder colocarlo en la pantalla, trabarlo y ayuda a levantarlo con la presión ejercida por la ventosa que se encuentra debajo. Otra herramienta que podemos destacar para lo que viene a ser ya el pegado también es una cinta doble faz. Esto te ayuda para pegar tapas traseras, para pegar pantallas también, aunque recomendamos siempre pegarla con pegamento sellador y no con cinta doble faz, salvo en algunas cuestiones que queremos ayudar a darle una sujeción extra, ahí sí estaríamos utilizando la cinta doble faz. Este del tipo 3M funciona muy bien. Después tenemos en este caso unas prensas, vienen broches, vienen la verdad que distintos tipos de modelos. Estas prensas lo que van a hacer es directamente, al ejercer presión, poder sostener la pantalla y de esa manera ajustarlo mientras se va secando. Pero hay que ser muy cuidadoso porque un ajuste de más puede llegar a dañarlo. La herramienta que es recomendada para que te pueda ayudar a despegar una pantalla, más allá de la estación de soldado, sí es verdad que es una máquina separadora de glas, una máquina separadora de pantalla. En este caso algunas vienen con una bomba de succión que succiona la pantalla para que quede inmóvil mientras se caliente y puedas trabajarla, y otras que no lo tienen. En esta área de quitar un módulo, una pantalla completa, no es necesario que tenga bomba. Se calienta en esta plancha, por encima se elige la temperatura adecuada y esto hace que genere todo calor ese sector. Y de esa forma vamos a poder retirar de una mejor manera que con la estación de soldado una pantalla, porque va a estar calentando absolutamente todas las partes por igual. En cambio, la estación de soldado tenemos que estar con la pistola pasándole continuamente y ejerciendo una fuerza y un movimiento de brazos que resulta cansador y que va a marcar la diferencia de temperatura en distintas zonas de la pantalla. En cambio, con esto se calienta todo por igual. Otra ayuda que puede reemplazar o ayudarte, como las espátulas esta que está acá y la púa en sí, es utilizar una radiografía o estos film, estos tipos tarjetas que por ejemplo vienen en los protectores de blindados para poder despegar la pantalla. Al ser flexible y un poco duro se puede colocar y se puede trabajar de una manera mejor. Esto en resumen son la mayoría de herramientas que vamos a necesitar de manera completa. Le estoy mostrando todo. No es necesario que se compren todo, pueden empezar de a poco. Hay muchas personas que en su local trabajan hace años y toda esta herramienta que están acá no la tienen, tienen algunas. Y hay otras personas que, bueno, se compran un montón de herramientas y tienen varias opciones para poder trabajar. Lo ideal es que ustedes tengan las herramientas que van a utilizar y que les resulta cómodo y que pueden acceder, obviamente, en base al costo. Sin embargo, como por así decir, las más costosas son justo las que tenemos ahora en cámara. Vienen a ser específicamente las más costosas estas tres. La máquina separadora de pantalla, que no es necesario porque lo reemplaza la estación de soldado, esto es más comodidad y ganar en tiempo. La estación de soldado viene a ser una de las más caras en conjunto con la fuente. Todas las demás son mucho más económicas. Pero de igual forma estos precios son accesibles, no es que son caros. Es un precio que, si bien hay que tal vez ahorrar un poco, se puede comprar sin problemas. Tenemos más herramientas para poder mencionar. Tenemos algunas como por ejemplo puede llegar a ser un cargador inalámbrico, se puede tener en consideración. Tenemos lo que viene a ser un organizador de tornillos para poder tener ya los tornillitos bien almacenados sin que se pierdan.
cinta aislante puede llegar a ayudar, inclusive cinta adhesiva transparente. Tenemos otras herramientas que, por ejemplo, cuando estén en el curso de diagnóstico e identificación de cortocircuitos, existe la resina o el rosin, cual es un producto químico que al calentarlo lo que va a hacer es largar un polvo blanco. Se polvorea la placa y cuando se inyecta voltaje de la fuente se puede verificar dónde está el corto debido a que ese polvo blanco que tenía por encima el componente se le va. Entonces tenemos esta opción de poder utilizar rosin y detectar cortos. Podríamos seguir nombrando algunas herramientas como tal vez esta herramienta de filo, especie de cúter de filo, que te puede ayudar para distintas ocasiones cuando estás trabajando. Una llave portasim para poder abrir la bandeja, entre otras cositas más. En definitiva, traté de mostrarte todo lo que utilizamos para que puedas ir viendo qué es lo que se necesita. Estos insumos de acá, estas herramientas chicas son baratas, son realmente muy pero muy barato, muy económico y rinde mucho. No son costosos, los únicos productos que más o menos llevan un poco de inversión vienen a ser esos tres que mencionamos y después básicamente todo lo otro es accesible. Así que bueno, te recomendamos que sigas viendo los siguientes videos para empezar a realizar las reparaciones con algunas herramientas iniciales que estuvimos viendo en este video de acá.